Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor. Para el Señor. Para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano. Ven a cantar. Hazme sentir, hermano. Ven a cantar. Que todo es posible si hay amor. Si hay amor. Si hay unión. Si hay unión. Ven, canta conmigo. Une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Ven y que este momento no sea como el viento, que se quede grabado en tu corazón. Ven a cantar, ven a cantar. Sentir, hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar, que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos están escuchando en esta maravillosa noche a través de su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación. Es un placer enorme estar una vez más con ustedes a través de esta transmisión, mis amados hermanos, vía internet, ¿verdad? Mi nombre es Joel Pérez, de la congregación de West Palm Beach. Yo soy su hermano y yo también soy su amigo y estoy para servirle. Mi número de teléfono es el 561-768-3551 y este es su programa El Principio del Evangelio. Gloria sea al Señor. Gracias por estar en sintonía en esta maravillosa noche. Bueno, ya creo que ya vamos entrando ya a lo que es domingo. Ya aquí ya son tal vez en algunas partes son a la 1 de la mañana y en otras partes a las 12 de la noche. Yo estoy en Tennessee en estos momentos. Aquí son a la 1 de la mañana. Bueno, pero todo es para la honra y la gloria del Señor, hermanos. En esta maravillosa noche vamos a tocar el tema Jesús superior a los ángeles, parte 3. Gloria sea al Señor, que toda la honra, que toda la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a ir en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por concedernos, Padre, el privilegio de estar una vez más al aire con nuestros hermanos y con nuestros amigos, Señor. Que tú seas glorificado, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor, a través de tu palabra. También te rogamos, Señor, por la salud de nuestros hermanos, Padre, por nuestro hermano Mendieta, Padre, para que le des pronta recuperación. Por nuestro hermano Aldo Mexicano, Señor, que tuvo un accidente, Padre, te rogamos que también sea restaurado, Padre Celestial, esa parte que se lastimó, en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos, Padre, por Pedro Velázquez, de allá de Tapachula, Señor, y por las situaciones que está pasando con su bebé, Padre Celestial, que nació prematuro, con las tripas por afuera. Padre, para ti no hay nada imposible, tú eres el dador de la vida, y en tus manos lo encomendamos, Padre, en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Bendice, Padre, este programa, bendice, Señor, todos los que van a oír este programa, como los que lo van a oír en una manera en vivo, como los que lo van a oír de una manera pregrabada, Padre. El propósito es que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor, siempre a través de tu palabra. Gracias, Padre, por este programa, el principio del Evangelio. Que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor, y que tú seas glorificado a través de tu palabra en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Muy buenas noches. Una vez más, este es su programa El Principio del Evangelio, transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Tennessee. Ahora vamos a estar viendo una vez más Jesús superior a los ángeles, parte 3. Como haciendo un repaso, ¿verdad?, de lo que la gente cree con respecto a los ángeles. La gente tiene un concepto
no bíblico de los ángeles. Ellos piensan que los ángeles son como bebés porque así los dibujan, ¿verdad? Entonces la imaginación humana. Otros piensan que los ángeles son como una mujer bonita. También es una imaginación humana porque la Biblia, en los pronombres bíblicos, cuando se refieren a ángeles, siempre se refieren en nombres masculinos y no en nombres femeninos, dando a entender que la apariencia de un ángel es masculino, aunque la palabra dice que en el cielo no hay, los ángeles no son hombre ni mujer, ¿verdad? Porque, pero sí tienen esa apariencia a ser masculino y no femenino. Entonces siempre tienen un concepto errado en cuanto a los ángeles, ¿verdad? Entonces vamos a ver una vez más el carácter de un ángel según las Sagradas Escrituras, y vamos a entrar entonces a lo que es la siguiente parte de donde nos quedamos, Hebreos 1:4. Hemos estado estudiando Hebreos 1:1 en adelante, ¿verdad? Todo lo que es Hebreos desde el 1:1 hasta el versículo 14 nos menciona la superioridad de Cristo Jesús sobre todo lo creado, porque Él es el ser increado, Él es Dios. Gloria sea al Señor. Entonces aquí la palabra en Hebreos nos dice que Él es superior a los ángeles, y es importante que nosotros tengamos un concepto bíblico, ¿verdad?, de las características de un ángel, para saber entonces a qué es superior nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10, versículo 5, dice la palabra del Señor así: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Escucha bien cómo está vestido este hombre. Dice, miré y he aquí un varón, ¿verdad? No dice una mujer, para que más o menos usted se dé una idea de cómo son los ángeles. Tienen esa apariencia, ¿verdad? Tienen esa forma de hombre, de varón. Siempre los ángeles son así los menciona las Sagradas Escrituras. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como un berilo y su rostro parecía un relámpago. Escuche bien, amado oyente, la palabra del Señor, cómo es la gloria de un ángel. Y nuestro Señor Jesucristo es superior a esa gloria. Dice la palabra, su cuerpo era como de un berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Esas son las características de un ángel. Entonces vamos a borrarnos, ¿verdad?, la idea humana, la creencia humana, la imaginación humana, que los ángeles son como bebés, ¿verdad? O que los ángeles son como mujeres, o que los ángeles son los que se mueren. Las personas que se mueren pasan a ser ángeles. Eso es imposible y eso no es bíblico. Esa idea son ideas humanas, son conceptos humanos. En eso no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dan a nosotros con detalles, ¿verdad? ¿Cómo es la característica de un ángel? Dice la palabra, cómo era este varón, ¿verdad?, que vio el profeta Daniel. Dice la palabra, su cuerpo era como de un berilo, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego, y su brazo y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron, ¿verdad? Dice entonces, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí antes. Mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Gloria sea al Señor. A causa de tus palabras yo he venido. Gloria sea al Señor. Amén. Aquí vemos entonces la gloria, la semejanza, ¿verdad? De un ángel, ¿verdad? Dice aquí que los hombres no pudieron estar en presencia de este ángel, ¿verdad? Y eso es exactamente, hermanos, la gloria de nuestro Señor Jesucristo es superior a la de un ángel. Por eso la palabra dice que nadie podrá estar en pie ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga, si no está preparado para recibirle, ¿verdad? Por eso es que también Apocalipsis dice que los cielos y la tierra y todo se va a desatomizar. ¿Por qué razón? Porque la gloria de nuestro Señor Jesucristo es superior en toda su gloria celestial. Este universo, ¿verdad?, no podrá contener toda la gloria del Señor y será desatomizado, desaparecerá. Y nosotros, dice la palabra, seremos mudados al trono, a la gloria de nuestro Dios. A gloria sea al Señor, amado oyente de la palabra del Señor. Entonces, aquí vemos bíblicamente la característica de un ángel. Entonces, ahora, si vamos a Hebreos a retomar nuestra clase, ¿verdad?, nuestra lectura, donde nos quedamos la semana pasada. Estuvimos leyendo Hebreos del 1 al 2 y luego Hebreos del 1 al 3 y 4. Entonces ahora vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 4 al 5. ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? Por muchos motivos. Es superior a los ángeles porque Jesús es el creador, el ser incriado. Entonces, Él es el creador de todas las cosas, dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Esto tiene que ver con todo: principado, trono, corona, todo. Él es el creador, Él es la vida. Sin Jesús no existe nada, ¿verdad? 1 Corintios 8, 6 dice la palabra que del Padre, ¿verdad?, del Padre proceden todas las cosas, pero también dice que por medio del Hijo son todas las cosas. Entonces, sin el Hijo no hay vida, amado oyente, la palabra del Señor. Es por eso que Jesucristo es superior a los ángeles, como lo quiere plantar el escritor de Hebreos, para que el pueblo judío, cristiano de aquel entonces, tuviera esa convicción en cuanto a cómo es nuestro Señor Jesucristo y en qué es superior a los ángeles, porque el pueblo judío siempre tuvo esa confusión. El pueblo judío siempre adoró a ángeles pensando que eran dioses, pensando que era Dios, y ellos adoraban a los ángeles. Entonces era muy importante que el escritor de Hebreos dejara en claro la gloria de nuestro Señor Jesucristo y por qué nosotros no podemos adorar ángeles, porque nuestro Señor es superior a los ángeles. Amén. Entonces vamos a ver Hebreos ahora capítulo 1, versículo 4. Un punto más: ¿por qué el Señor Jesucristo es superior a los ángeles? Aparte de que Él es el creador de todas las cosas, dice ahora el escritor de Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 4 y 5, dice así: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora dice el versículo 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Gloria sea al Señor. Este es el punto que ahora vamos a tratar, amado hermano y amigo oyente de la palabra del Señor. Jesús superior a los ángeles, parte 3. La semana pasada vimos Jesús es superior a los ángeles porque Él heredó el más excelente nombre que ellos, ¿verdad? A ninguno de los ángeles le dijo el Señor jamás, mi hijo eres tú. Ahora dice la palabra del Señor en el versículo 5 de Hebreos: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Gloria sea al Señor. A ninguno. La respuesta es a ninguno. Esta es una pregunta retórica, ¿verdad?, que el escritor le hace aquí al pueblo cristiano.
al pueblo creyente, ¿verdad? Judío, porque ellos tenían la confusión de ángeles, confundían a Dios con los ángeles. Entonces viene la pregunta retórica a los observantes y conocedores de la ley, de los profetas, y ahora que habían recibido a Cristo Jesús, les hace el escritor una pregunta en el versículo 5, y dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. La respuesta es: a ninguno. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Gloria sea al Señor. Esta es una pregunta retórica. Pues ¿a quién de los ángeles, hermanos y amigos? A ninguno. Entonces, con el simple hecho de que el Señor, que el Padre le llame al Hijo, que Él es su Hijo, y que Él lo engendra, y que esto es algo que no sucedió con ninguno de los ángeles, ¿verdad? Solamente con el Hijo. Entonces eso significa y da a entender que por eso nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Gloria sea al Señor, hermanos y amigos. Espero que me puedan entender el punto que yo voy a tratar el día de hoy, la noche de hoy. Es Jesús es superior a los ángeles porque Él fue engendrado por el Padre. Tenemos que tener mucho cuidado al leer las Sagradas Escrituras. Dice la palabra: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Yo te he engendrado hoy. Es muy importante, hermanos, que aquí la palabra es clara y dice: yo te he engendrado hoy, y no dice yo te he criado hoy, como algunos conceptos erróneos de movimientos antiguos, judíos incrédulos de aquel tiempo, que no creían, ¿verdad?, en la deidad de Cristo Jesús, que no creían en la superioridad de Cristo Jesús sobre todas las cosas. Ellos pensaban que Jesús era solamente un profeta o solamente un ser humano, como algunos movimientos lo siguen proclamando en el tiempo actual. Es muy importante que nosotros notemos que la palabra dice engendrado y no creado, ¿verdad? Él no se puede crear, Jesús no se puede crear, por la simple razón que Él es el autor de la vida, ¿verdad? Él es el autor de la vida. Le invito a leer 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Es cierto que todas las cosas proceden del Padre, pero todas las cosas son por medio del Hijo, ¿verdad? Sin el Padre no hay Dios y sin el Hijo no hay Dios, porque es Dios en unidad. Entonces, sin el Padre no hay vida y sin el Hijo no hay vida, porque las cosas proceden del Padre, pero son por medio del Hijo. Gloria sea al Señor. Entonces es imposible que el dador de la vida pueda ser criado, pero sí fue engendrado, y eso es lo que vamos a analizar en esta maravillosa noche. Y por ser engendrado Él directamente por el Padre, con esto nos da a entender que es superior a los ángeles, porque ninguno de los ángeles fue llamado hijo de Dios, y ninguno de los ángeles fue engendrado por el Padre. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Espero que usted pueda entender la lectura y los comentarios, ¿verdad?, que yo estoy dando. Aquí el escritor está citando las profecías mesiánicas, ¿verdad? Porque también eso quiere decir que Jesús es la culminación de todo lo que se trata las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es para revelarnos a Cristo Jesús. Entonces Él es la culminación del tiempo, la culminación de todo, ¿verdad? De todo. Entonces vamos a analizar ahora entonces la palabra engendrado. La palabra engendrado, mis amados hermanos, es una palabra que viene del término griego que se pronuncia monógenes. Y monógenes, su significado es único en su clase, ¿verdad? Único en su clase. ¿Por qué razón? Porque Él es el Hijo engendrado, pero Él es el Hijo unigénito del Padre. Esto lo vamos a ver en Entonces Él no es cualquier engendrado, sino en las Sagradas Escrituras dejan claramente que Él fue engendrado, pero Él es el unigénito del Padre. Gloria sea al Señor. Para reforzar esto, hermanos, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4 y su versículo 9.
Gloria sea al Señor en esta maravillosa noche. Que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios, amados hermanos y amigos que tienen la oportunidad de escucharnos y que nos irán a escuchar, ¿verdad?, en un futuro. La gloria y la honra sea para nuestro Dios a través de su palabra. Amén. Vamos a leer entonces primera de Juan capítulo 4 para ver que Él es el unigénito del Padre. Entonces Él no es cualquier, no fue cualquier engendrado, ¿verdad? No. Él es el ser único que el Padre engendró. Y eso lo dice la Sagrada Escritura, lo dejan claro los apóstoles para que nosotros podamos entender la gloria, ¿verdad? La superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre todo lo que existe en el cielo y en la tierra y en todo lugar donde hay vida. Jesús es superior a todo. Dice la palabra entonces en primera de Juan capítulo 4 y su versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Gloria sea al Señor. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que enviamos por Él. Amén. Para que vivamos por Él. Entonces, dice la palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Él mandó a su Hijo. Por eso dice la palabra, ¿quién de los ángeles dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hebreos 1, 4 al 5. ¿A quién? A ninguno, ¿verdad? ¿Y cuál era ese hijo? La palabra dice en 1 Juan capítulo 4, versículos 9 y 10, que Él es el Hijo unigénito de Dios. Entonces la palabra unigénito, amén. Voy a corregir lo que dije hace unos momentos. La palabra unigénito viene del griego, que es monógenes, ¿verdad? La palabra unigénito es monógenes y significa único en su clase, único en su esencia, único en su naturaleza divina, por supuesto, ¿verdad? Porque es el unigénito del Hijo de Dios. Él es el único, ¿verdad? Que tiene la misma divinidad, que tiene la misma esencia del Padre. Porque la palabra dice que Él es el unigénito de Dios. Entonces, si Él es el único, no hay nada, no existe ningún ser que se puede comparar a Cristo Jesús. Así sea en el cielo y así sea en la tierra. Así sea ángeles, así sea principados. Ningún ser criado donde haya vida no se puede comparar al Hijo. Porque la palabra dice, según la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 9, que Él es el unigénito de Dios y que Dios lo envió en propiciación para nuestros pecados. Por eso fue Él engendrado. Entonces, si Él es el unigénito, según el término griego, monógenes, significa único en esencia, igual al Padre. No hay otro ser que se puede comparar a Cristo Jesús. Entonces, por eso le damos la razón al escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 4 al 5, cuando él dice que Jesús es superior a los ángeles, porque ¿a quién de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Dios engendró a su unigénito, único en su especie, en su naturaleza, en su deidad, en su esencia, único. No hay nadie que se puede comparar a Él. Por eso Él es superior a los ángeles y superior a todo lo creado. Gloria sea al Señor, hermanos. Espero que me estén entendiendo. Toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios, amados hermanos. También podemos ver este pasaje rápidamente allá en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 13 al 14. También nos habla del unigénito. Vamos a ver. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 13 al 14. Los cuales...
El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, la gloria del Hijo era gloria que se dio a conocer a través de su gracia, a través de su misericordia y a través de su verdad. Dice la palabra que ellos lo vieron, los apóstoles lo vieron, el apóstol Juan, que es el mismo escritor de la primera carta que acabamos de leer, primera carta de Juan 4:9. Ahora él escribe en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, hablando del Hijo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Amén. Entonces, el Padre engendró al unigénito, según la terminología griega. Unigénito, monógenes, significa único. No hay quien se puede comparar a Él. Él es igual al Padre. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que Él es igual, no es menos ni es más, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es la misma esencia, la misma sustancia, la misma naturaleza, y es superior a todo, ¿verdad? Es superior a todo lo creado. Entonces es superior a los ángeles. Gloria sea al Señor, hermanos. Entonces, este es el punto que estamos tratando en esta maravillosa noche, según las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Él es el unigénito. Ahora vamos a ver cuándo fue engendrado, ¿verdad? Esto estaba profetizado, mis amados hermanos, en el Salmos, capítulo 2. Vamos a ver Salmos rápidamente para ver el cumplimiento de la profecía. Vamos a ir a Salmos capítulo 2. Amén. Gloria sea al Señor. Salmos capítulo 2. Espero que podamos seguir el orden del estudio, ¿verdad? Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Estamos ahí. Salmos capítulo 2. Gloria sea al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor así entonces. Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 6. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Gloria sea al Señor. Y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Gloria sea al Señor. Ahí vemos entonces, hermanos, cuando el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 5, dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está citando el Salmos capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestaciones, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Gloria sea al Señor. Esta profecía es una profecía mesiánica, ¿verdad? Que el rey David, ¿verdad? A él fue hecho la promesa. ¿Verdad? Pero más sin embargo él está hablando ahí a través del Salmos, capítulo 2, versículo 7. Y dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Gloria sea al Señor. Yo te he engendrado hoy. Esto es una profecía, ¿verdad? Porque el salmista David no fue, ¿verdad? No fue él el autor de esta promesa, ¿verdad? Fue a él la promesa, pero él no fue, ¿verdad?, el autor de esta promesa, sino él fue uno de los que profetizó esta promesa. Si vemos ahí el término, yo te he engendrado hoy, está en término presente, ¿verdad? Como si estuviera engendrando al rey David en ese momento, pero no es así. No es así porque más adelante lo vamos a entender, ¿verdad? Vamos a leer otro pasaje más acerca de la promesa que Jehová Dios le hizo al rey David, ¿verdad? Para poder entender la venida del Hijo y por qué Él es superior a los ángeles. Vamos a ver Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 14. Si nos damos cuenta aquí entonces en el Salmos capítulo 2, versículo 7 dice yo te he engendrado hoy. No dice yo te he criado hoy. Es muy importante tener eso en mente, hermanos y amigos, porque Jesús no puede ser criado. Tampoco puede ser comparado con nadie de la creación, porque como lo habíamos comentado, Él es el autor de la vida y sin Él no hay vida, así de simple. Entonces vamos a ver segunda de Samuel, capítulos 1, versículos 6. A ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. En cuanto a las profecías mesiánicas, ¿verdad? Y su cumplimiento. Jesús es superior a los ángeles. Él es la culminación de todas las Sagradas Escrituras. Entonces, las Sagradas Escrituras no se enfocan en presentarnos a los ángeles, sino ellos se enfocan en que el escritor y el lector pueda ver a Cristo Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Y Hebreos capítulo 1, versículo 5 está dando a entender entonces que en Jesús, ¿verdad?, se cumplieron todas las profecías, y en este caso las profecías mesiánicas. Vamos a ver entonces segunda de Samuel capítulo 7, versículo 14. Amén, gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor así: amén. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 14 al 19, dice así la palabra del Señor: yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. Y será firme tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y su trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir, y es así como procede el nombre del Señor Jehová. Es así como procede el hombre Señor Jehová. Amén. Gloria sea al Señor. Esto era David. Él sabía muy bien, mis amados hermanos y amigos, que Dios no se estaba refiriendo a él, ¿verdad? Tampoco se estaba refiriendo a Salomón, sino él estaba yendo, Dios estaba yendo de una manera profética, porque si notamos, la promesa es que su reino sería un reino eterno, ¿verdad? El reino mesiánico, el reino davídico, ¿verdad? Ninguno de los reinos de David fue eterno, ni el reino de David, ni el reino de Salomón, ni el de ninguno de sus hijos, ¿verdad? Todos estos reinos fueron temporales. Entonces aquí Dios promete un reino eterno, y para que su reino sea eterno se necesita de alguien que sea eterno también, para que pueda gobernar eternamente ese reino.
Y nadie más puede cumplir esas profecías entonces que solamente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Aquí Dios estaba revelando el plan divino de redención, ¿verdad? Que había escogido al rey David para que de su descendencia, según la carne, viniera el Cristo, ¿verdad? Y pudiera cumplir esta profecía. Por eso es que el apóstol Pedro, allá en Hechos capítulo 2, versículo 30 en adelante, dice, porque sabemos muy bien, mis varones israelitas, que el patriarca David y su tumba está aún entre nosotros y sus restos están ahí. Dice, pero hablando del Cristo, Dios lo resucitó con poder y gloria. Entonces, de esta manera vemos entonces el cumplimiento profético, mesiánico, la culminación profética acerca del Mesías, a través de Hebreos capítulo 1, versículo 5, que en él se culmina el tiempo, se culminan las profecías, se culmina el plan de redención, todo, ¿verdad? El misterio que habla Efesios capítulo 1, versículo 13, se culminan en Cristo Jesús. Por tanto, entonces Él es superior a los ángeles, porque las Sagradas Escrituras no nos enseñan a nosotros ver a los ángeles, sino el enfoque en todas las Sagradas Escrituras es Cristo Jesús, y en este caso la profecía acerca de su venida, su primera venida, ¿verdad? Cómo es que el Señor tenía este plan de redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo fue que el Señor Jesús vino? Vamos a ver Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor así. Gloria sea al Señor, hermanos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Dios envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dice la palabra del Señor, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era, ¿verdad? La promesa que Dios le había hecho al rey David, ¿verdad? Hablando de su Hijo, que a través de su descendencia según la carne, Él iba a engendrar a su primogénito, a su unigénito, y esto es hablando de Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habló con los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 35, dice la palabra del Señor así: enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Verdad? En una pregunta, Él les hace una pregunta aquí a los fariseos y a los saduceos. Marcos capítulo 12, versículo 35 dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Es una pregunta, porque esa era la creencia. Esa era la creencia del pueblo de Israel. Ellos no pudieron ver el reino eterno, el trono eterno, ¿verdad? Para que haya un reino eterno y un trono eterno, se necesita de alguien eterno. Y la promesa al rey David fue que su trono iba a ser permanente para siempre y eterno. Era imposible que los descendientes, según la carne de David, pudieran cumplir esto. Se necesitaba de alguien eterno. Y es solamente el unigénito, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, puede cumplir esta profecía. Por eso Él hace esta pregunta en Marcos, capítulo 12, versículo 35. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo oía de buena gana. Gloria sea al Señor. Y dice que nadie podía responderle, ¿verdad?, esa pregunta. Hasta el tiempo actual, los judíos no quieren reconocer que Jesús es el Mesías y que por medio de Él se encuentra la salvación y se puede entrar al reino. Gloria sea al Señor. Vamos a ver entonces el cumplimiento profético. Ahora, en Mateo capítulo
2, gloria sea al Señor. Vamos a ir rápidamente a Mateo, mis amados hermanos. Amén. Vamos entonces a Mateo capítulo 1, versículo 21. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra del Señor así. Mateo 1, 18. Lo vamos a leer desde el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Escuche bien. Por eso dice la palabra, yo te he engendrado hoy. Es una promesa que Dios le hizo al rey David, pero haciendo una profecía con mira al futuro, que no se refería al rey David, sino se refería a su unigénito, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Gloria sea al Señor. ¿Cuándo entonces el Padre engendró al Hijo? ¿Verdad? Es una profecía. Por eso dice, yo te he engendrado hoy. Algunos comentaristas dicen que el término hoy es un término eterno, ¿verdad? Es un término eterno porque hoy nunca deja de ser. Siempre es hoy. Yo estoy predicando hoy, ¿verdad? Y yo me voy a ir a dormir hoy. Y mañana voy a seguir, cuando voy a despertar voy a seguir en hoy, ¿entiende? Esto es uno de los comentaristas bíblicos, que el engendrado hoy es un término eterno, ¿verdad? Pero realmente la Sagrada Escritura hace un énfasis a la venida, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue engendrado por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? No por medio de sangre ni de carne, sino directamente por Dios. Por eso Él dice que es su unigénito. ¿A quién de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Porque fue engendrado directamente por el Padre a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Entonces podría llegar a la conclusión, como algunos movimientos creen, ¿verdad?, que Jesús no es eterno porque fue engendrado. Y la palabra engendrado, que vemos ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 5, es un término también griego, ¿verdad? Engendrado es un término griego que se lee genao. Y el término genao significa procrear, ¿verdad? Procrear. Entonces podríamos llegar a la conclusión humana, al pensamiento, raciocinio humano, no bíblico, ¿verdad? Que engendrar es procrear entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Pero en realidad esto es así. En los términos bíblicos, engendrar no es así, ¿verdad? Engendrar también no solamente se refiere a procrear entre un hombre y una mujer. Engendrar también es un cambio de una naturaleza, un cambio de persona, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver aquí rápidamente un ejemplo para que entendamos la palabra engendrar, que no se refiere a que es el principio de la vida del Mesías, sino que el Mesías existía desde la eternidad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver rápidamente un ejemplo aquí en Filimón. Como el apóstol Pablo, bueno, usted lo puede encontrar en la carta de Filimón, como el apóstol Pablo habla de Onésimo, que él es su hijo, porque él lo engendró. ¿Cómo engendró el apóstol Pablo a Onésimo? Si nos hacemos esta pregunta. Vamos a ver dónde está Filimón. En la carta de Filimón dice la palabra del Señor así. Amén. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo anciano
y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Filemón capítulo 1, versículo 10. Onésimo fue engendrado por el apóstol Pablo en sus prisiones. Entonces, ¿cómo fue engendrado Onésimo? Si el término engendrar significa procrear nada más vida entre un hombre y una mujer. Según algunos movimientos lo entienden de esta manera y por eso ellos creen que Jesús fue criado, que Jesús tuvo un principio en Jerusalén, pero que Jesús no es eterno. Entonces, si Jesús no es eterno, entonces no existía en la eternidad. Por lo tanto, Hebreos, entonces cuando dice que Él es superior a los ángeles, entonces el escritor no se está refiriendo al Hijo, sino se está refiriendo al Padre, porque los ángeles sí han existido desde el principio. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo vino a existir según las conclusiones heréticas. Empezó a existir desde que nació en Jerusalén, pero esto no es así. Amados hermanos, el Señor Jesús es eterno. Él siempre ha estado con el Padre porque Él es el dador de la vida. Entonces, ¿qué significa engendrar según la terminología que estamos llevando, la terminología bíblica? Si vamos a ver, engendrar significa un cambio de vida. Por eso es que Onésimo fue engendrado por el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque fue cambiado su forma de ser, su forma de vivir. Y esto es exactamente lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros ahora vemos Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor así: haya pues en nosotros este sentir en que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria sea al Señor. Él, el Señor Jesucristo, según el escritor, el apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 y 6, dice que el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no menos ni más, porque Él es Dios, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, ¿verdad? Sino Él mismo, en su voluntad, en su amor, se despojó en sí mismo. Tampoco fue obligado por el Padre, ¿verdad? Sino eso fue decisión propia de nuestro Señor Jesucristo, dejar su trono de gloria y hacer un cambio de vida. Entonces, ser engendrado por el Padre y nacer allá en Belén de Judá. Nacer allá en Belén de Judá, y como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, nacer de mujer y crecer bajo la ley, con el propósito de poder redimirnos a nosotros, los que estamos bajo la ley del pecado. Gloria sea al Señor. Ese es el propósito del Hijo. Por eso la palabra dice: mi Hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. ¿Por qué razón? Porque este es el plan divino de la redención. Entonces, en esto nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Entonces podemos entender que la palabra engendrado no significa procrear o crear, sino significa también un cambio de vida. Y esto fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Él dejó su trono de gloria y lo cambió y tomó semejanza de hombre, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Él era necesario, porque nosotros estábamos bajo la ley. Y para poder redimirnos, Él tenía que cumplir la ley. Gloria sea al Señor. Por eso en Él se cumple todas las profecías. Él es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Él es la culminación. Entonces, amados hermanos y amigos, Jesús es superior a los ángeles. Él es el Hijo eterno, según las sagradas Escrituras. Según discerniendo, ¿verdad? Bíblicamente, ¿qué significa la palabra engendrar? ¿Verdad? Engendrar entonces también significa un cambio de vida. Gloria sea al Señor. Juan 1.1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego dice en Juan 1.14 que fue hecho carne, ¿verdad? O sea, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dejó su forma celestial y tomó la forma humana, fue hecho carne, 100% hombre, porque nació de María, y 100% Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, Él es eterno, y Él es el único que puede cumplir las profecías mesiánicas. Gloria sea al Señor, y en esto entonces es superior
a los ángeles. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a ver un pasaje más. Yo sé que ya se nos fue el tiempo. Vamos a ver un pasaje más, un ejemplo más, ¿verdad? Un ejemplo más. Es bueno que vayamos a ver ejemplos bíblicos acerca de la palabra engendrar. Vamos a ver el evangelio, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1:18. Gloria sea al Señor. Dice así la palabra del Señor entonces. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Ahora aquí vemos que nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros, esto es lo más maravilloso, que a esto vino Cristo Jesús, que Él fue engendrado por el Padre, ¿verdad? Él fue engendrado por el Padre, pero ahora nosotros, los que hemos creído, mis amados hermanos, hemos sido engendrados por Él. Esto es lo más maravilloso, este es lo más hermoso, y en esto Jesús es superior a los ángeles, porque Él es el único que puede transformarnos y que puede hacernos nacer de nuevo. Por eso Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante no entendió que era nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un cambio de vida, renunciar a nuestra vida vieja y tomar la vida nueva que nos da Cristo Jesús. Entonces dice que de su voluntad nos hizo nacer a través de la palabra. Gloria sea al Señor. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 dice la palabra: lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria sea al Señor. Ahora los que creen en Cristo Jesús son engendrados. Para que vea que engendrar no solamente, no podemos pensar que engendrar es nacer de una mujer, al contrario. Engendrar también es un cambio de vida, y aquí la palabra nos promete a nosotros un cambio, ¿verdad? Que ya no somos engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios, y esto es a través del Espíritu Santo. Entonces pasamos nosotros también a ser hechos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el engendrado por el Padre, y nosotros somos engendrados por nuestro Señor Jesucristo para el Padre, y esto es lo más maravilloso para todos los que hemos creído, mis amados hermanos, y para todos aquellos también que un día, ¿verdad?, van a creer a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor, hermanos. Espero que puedan entonces meditar y entender estos pasajes proféticos, este cumplimiento profético, la culminación del tiempo, la culminación de las profecías, de la ley, de todo. Todo encierra en Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué razón cuando el escritor dice: ¿a quién de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Él fue engendrado, ¿verdad?, para tomar naturaleza humana, pero fue engendrado directamente por Dios, siendo el unigénito de Dios. Ese lugar no lo tiene ningún ángel, ningún ser criado. Entonces, queda claro bíblicamente que nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando se aconteció esto, vamos a verlo en la siguiente clase, ¿verdad?, del cumplimiento. Vamos a leerlo rápidamente, creo. Vamos a tratar de terminar rápidamente. Fue declarado completamente Hijo de Dios también cuando Él resucitó, según Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo y otros pasajes más. Pero vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor así. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Este está hablando aquí del Salmos 2, de 2 Samuel 7, todo lo que tiene que ver con las profecías mesiánicas prometidas al rey David. Luego dice entonces, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Gloria sea al Señor. Por la resurrección de entre los muertos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, imagínense, rompió todas las leyes todas las leyes de la naturaleza, de la gravedad, todo. Hizo lo imposible, lo que nadie puede hacer. Él resucitó. Esto nadie lo puede hacer. Y al momento de que Él resucitó, fue reconocido
Hijo de Dios públicamente, ¿verdad? Públicamente, porque entonces fue en donde empezó a predicarse el Evangelio y darse a conocer Jesús como el Hijo de Dios. Dice la palabra que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, al momento en que el Señor Jesús resucitó, fue declarado Hijo de Dios, porque entonces ahí fue la culminación de todas las profecías mesiánicas, de todas las profecías proféticas que apuntaban a Cristo Jesús, que declaraban al Rey de Gloria. Todo se cumplió ahí en la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, según las Escrituras, fue declarado Hijo de Dios con poder y gloria a través de la resurrección. Entonces, queda claro que Él es superior a los ángeles. Este pasaje también lo podemos ver en Hechos, capítulo 2, versículo 33, hablando el apóstol Pedro de la resurrección. El apóstol Pablo también hablando en Hechos 13, 32 al 33, que fue declarado Hijo de Dios con poder y gloria en la resurrección, haciendo énfasis el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13 del Salmos, el cumplimiento del Salmos 2, la profecía mesiánica, y que solamente en nuestro Señor Jesucristo entonces está la salvación. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Jesús siempre será el Dios Todopoderoso, siempre será el Rey Eterno, según Salmos capítulo 110, 1 en adelante. Salmos capítulo 102, versículos 25 y 27. Ahí dice que nuestro Señor Jesús siempre será el Rey Eterno, ¿verdad? Demostrando así que Él es superior a los ángeles. Gloria sea al Señor. Entonces, hemos meditado este pasaje, hermanos, muy precioso, que es Hebreos capítulo 1, versículo 4 y 5. ¿Por qué el Señor Jesús es superior a los ángeles? Porque fue engendrado directamente por el Padre, como el unigénito, engendrado, no criado, que Él siempre había existido desde la eternidad, pero por amor a nosotros, por amor a usted y a mí, querido amigo oyente, la palabra del Señor, Él dejó su naturaleza divina, ¿verdad? Su gloria divina, y pasó a tomar gloria de hombre. Nació de mujer, fue engendrado directamente por el Espíritu Santo, entonces 100% hombre y 100% Dios, y fue declarado Hijo de Dios con poder y gloria a través de la resurrección, cumpliendo así en Él todas las profecías mencionadas desde la ley y los profetas, y los que tienen que ver también con las profecías mesiánicas prometidas al rey David. En todo esto demuestra las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Gloria sea al Señor, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición y pueda ser de bendición para ustedes. Estaremos analizándolo con más calma la siguiente clase, ¿verdad? Que sería entonces el próximo sábado, porque en nuestros cierres de programación que están programados para los lunes y los viernes, estaremos estudiando también lo que es el Evangelio de Juan, otro evangelio precioso también, que su mira es demostrar la gloria divina de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Yo soy su amigo y hermano Joel Pérez, de la congregación de West Palm Beach. Mi número de teléfono es el 561-768-3551 para cualquier información. Estaremos ahí respondiéndoles a todas sus preguntas, a todas sus inquietudes, y que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor, hermanos. Entonces vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a cerrar la programación también hoy. En esta misma hora estaremos también cerrando programación, porque así nos lo pidieron nuestros hermanos. Ya es tarde, ¿verdad? Entonces vamos a terminar orando por aquí, por las peticiones que nos mandaron, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios por esta clase y a llevar en oración los necesitados. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, y nosotros, Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre Celestial. Que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre. En esta maravillosa noche, Señor, te pedimos, Padre, para que esta palabra no salga vacía, Señor, sino que pueda, bendito Dios, edificar a los corazones, Señor, de todos aquellos que puedan escuchar este audio, Señor. Señor, asimismo te damos gracias, Padre, por nuestro hermano Aldo Mexicano. Te rogamos su pronta recuperación. Te rogamos la recuperación de nuestro hermano Mendieta, también, Padre Celestial. Al mismo tiempo, también te damos gracias, Padre, por
Pedro Velázquez, de allá de Tapachula, Señor, que se encuentra en el hospital de Tapachula con su niño, Señor, que nació de una manera prematura. Padre, sabemos que tú eres el dador de la vida, en tus manos encomendamos al niño, y que tú hagas tu voluntad, Padre, y que ellos puedan ver tu gloria, Señor, porque tú eres grandioso, eres misericordioso, Padre, y en tus manos lo encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos por el hermano Valdemar Ruiz Alvarado. Te damos gracias por su recuperación. Ayúdalo, Señor, en tus manos lo encomendamos. Al hermano Joel Mexicano, su recuperación también, Padre. A Adrián René Mexicano y su recuperación. A Mercedes Reyes Mexicano y su recuperación. Padre, te rogamos por ellos para que sean recuperados completamente, Señor, sus vidas físicas, Señor, como también sus vidas espiritual. Bendícelos en gran manera. Bendíceles sus familiares, sus hijos. Que no se desanimen, Señor, sino que siempre sigan con esa fe puesta en ti, Padre, que tú eres el Dios poderoso. También te pedimos, Señor, por Lidia Morales y su salud, para que la ayudes también, Padre Celestial. Y también por nuestro hermano Ezequiel Mexicano Gómez, para que él pronto también pueda, bendito Dios, reconocer que solamente en ti está la salvación y solamente en ti, Padre Celestial, está la vida. También te pedimos, Padre, por la salud del papá de nuestra hermana Jessica Meireles, Señor. Te pedimos que el padre de nuestra hermana tenga una pronta recuperación. También te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, por la familia de nuestra hermana Flor Mendoza, por la vida espiritual de nuestros hermanos, la familia de ella, Padre, para que sean bendecidos de una manera espiritual. También por la vida de ellos también, Señor, para que tengan todo lo necesario, Padre, en cuanto a lo material como también en lo espiritual, Señor, y puedan, bendito Dios, estar firmes, Señor, siempre y cuando, Padre Celestial, esperando tu venida. Gracias te damos, Padre, por la familia de nuestra hermana Flor Mendoza, Señor. También te damos gracias por nuestro hermano Arturo Peña Nieto, Padre. Usted sabe las necesidades que él tiene y su familia también. Te pedimos, Padre, que sean bendecidos de una manera física, de una manera económica, como de una manera espiritual también, Señor, y que todas las cosas, Padre, les han ayudado a ellos para bien, Padre. Por nuestra hermana Susy Flores también, Señor, te pedimos por ella, para que también sea recuperada, Padre Celestial, completamente, Padre, de todas las necesidades físicas que ella tenga, Padre Celestial. En tus manos la encomendamos, Padre. Al mismo tiempo también, Señor, te pedimos por la familia de nuestro hermano Chuy Alvarado, Señor, por sus planes, por sus proyectos, Padre Celestial. Bendícelos grandemente, Padre. Bendice a María Elena Zarate también, por su salud y por su familia, Padre Celestial. En tus manos la encomendamos, Señor. A Surima Chacón también, Padre Celestial, que pide oración por su hijo Roberto, Padre, que se encuentra, bendito Dios, él en Chile, Señor. Te pedimos que pongas todo lo necesario, Señor, a su alcance, y él pueda, bendito Dios, obtener todas esas cosas, Padre Celestial, que tú añades, Señor, a la necesidad de todo aquel que cree en ti, bendito Dios. Te pedimos por Simón Torres, Padre, por su familia, Padre Celestial, y su trabajo, Señor. Prospéralo, Señor, de una manera conforme a los deseos de su corazón, bendito Dios, y bendícele a su familia. Que tu paz y tu amor gobiernen los corazones de ellos, Señor. También nuestro hermano Daniel, Señor, te da gracias, Padre, por las noticias recibidas por nuestra hermana Blanca Hinojosa, Señor, por su pronta recuperación, porque tú has estado en todo, Señor, con ellos. Te damos gracias por la salud de nuestra hermana, por su familia, por su esposo y por sus niños, Señor. Gracias, Padre Celestial. También María Isabel Cruz Hernández, Padre, la llevamos en oración. A Laura Cerda, bendito Dios, que se encuentra delicada de salud, Señor, te pedimos por ella, bendito Dios, para que sea recuperada completamente, Señor. También nuestra hermana Lisbeth Rodríguez, Padre, que está embarazada y su embarazo es de alto riesgo, Padre, en tus manos lo encomendamos, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Y nuestro hermano Carlos Méndez también, Señor. También nuestro hermano Bonnie Romero, Padre Celestial. Te pedimos que los ayudes, Padre Celestial, y bendice la familia de nuestros hermanos y amigos, ¿verdad?, que están en Hawái, Padre Eterno, que tú hagas tu voluntad con ellos y ellos puedan, bendito Dios,
ser protegidos, socorridos en todas sus necesidades por medio de ti, Padre. En tus manos lo encomendamos. Y por la radio, Señor, y todos sus predicadores y sus familias, Padre, sean bendecidos ellos, Señor, por los coordinadores, por los expositores, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre, por nuestros hermanos, Padre, porque siempre están, bendito Dios, con ese tiempo, Padre Celestial, expuestos para exponer tu palabra, Señor. Gracias por ellos, Padre, bendícelos grandemente. En tus manos los encomendamos, Señor. Gracias por este programa, por el programa también el principio del Evangelio. Señor, te damos gracias, Padre, por concedernos la oportunidad de exponer tu palabra. No somos dignos, Señor, pero sabemos que todo lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo, y toda la honra y toda la gloria es para ti, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gloria sea tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis estimados hermanos. Entonces nos estaremos escuchando el próximo lunes en punto, ¿verdad?, de las 11 de la noche, cierre de programación, con un estudio más que estaremos llevando acerca del libro de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 3. Hemos estudiado el versículo 1 y 2, entonces estaremos estudiando lo que es el versículo 3 en adelante, ¿verdad? Y toda la honra y toda la gloria sea siempre para nuestro Dios. Entonces están invitados para cierre de programación el próximo lunes, para que esté al pendiente del estudio, ¿verdad? De una manera sencilla y paralélica acerca del Evangelio de Juan. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez, de la congregación de West Palm Beach. Cualquier duda lo pueden hacer a mi número de teléfono, el 561-768-3551. Hasta la próxima. Abrazos fraternales. Amén. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa quitará, tu culpa quitará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa quitará, tu culpa quitará, tu culpa quitará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él